Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La verdad es que quiero decirles y ser muy honesto, muy franco. Cuando nosotros nos preguntamos si estamos preparados para la venida del Señor y frente a este tema, puedo decir, es imposible no entrar un poco en la escatología, es imposible no entrar un poco en la apocalíptica. Y son términos que de alguna forma también nos ayudan para entender, ¿cierto?, estas grandes verdades bíblicas. Y mientras yo ahí nadaba entre la escatología y la apocalíptica, me recordé de una expresión que tal vez puede ser una humorada, pero de verdad que tiene mucho sentido y toma para mí mucho sentido. En una ocasión un hombre se perfeccionó tanto en el tema del diluvio, y fue tanta la perfección del diluvio que se transformó en una eminencia en el tema del diluvio. Por lo tanto, él hablaba de periodos y de antediluviano, diluviano, postdiluviano. El tipo era, como decimos en una jerga coloquial, era seco para el tema del diluvio. Por lo tanto, en un minuto tuvo que partir a la presencia del Señor y llega al cielo. Y allá en el cielo lo saluda, le da la bienvenida y él le dice: ¿sabe qué? Yo quería decirle algo. Yo soy una eminencia en el tema del diluvio. Y la verdad es que me manejo bastante, así que si algún día tiene una charla por aquí, sería bueno que me invitaran. Y el ángel lo quedó mirando y le dijo: sería entretenido. Entonces, mire, ¿qué le parece si hoy día a las 17 horas hacemos, ¿cierto?, un tallercito y lo invitamos a todos aquí en el cielo y usted da el tema del diluvio? Perfecto. No, excelente, dijo él. Así también yo me doy a demostrar quién soy. Sí, le dijo, sería bueno. Pero se me olvida un detalle, le dice el ángel. Que en la primera fila va a estar Noé, su esposa, va a estar Sem, Cam y Jafet también. Y parece una humorada. Pero una cosa es hablar y otra cosa es vivir. Una cosa muy fácil es hablar de lo que nosotros podemos entender, pero otra cosa distinta es vivir. Y me daba cuenta justamente en esta trayectoria de lo que la palabra nos habla a nosotros, de cómo la Escritura habla por sí sola y nos da a nosotros a entender estas grandes verdades. Y que de alguna forma la Biblia está plasmada. Y por eso me he tomado la libertad de tomar algunos versículos de la Escritura solamente como una forma de dar luz a lo que es esta palabra. Mateo 24:6, ¿está por ahí? Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo cuando leí esta expresión, porque es necesario que todo esto acontezca, me di cuenta de que en mis años de formación, por allá por los años 80, siempre había ese instrumento que decía: orad porque vienen guerra, orad. Y estábamos en ese periodo cuando Chile estaba, a punto con Argentina, y ahí estábamos, y orábamos y resulta que la Escritura dice: es necesario que esto acontezca. Por lo tanto, nuestras oraciones debieran estar canalizadas hacia otras áreas, ¿cierto? Hacia otras cosas, porque esto es necesario. De alguna forma Dios habla a través de todos estos movimientos, ya sea telúrico, qué sé yo, o tal vez cuando recién apareció el SIDA, todo el mundo hablaba y todo el mundo oraba, pero nos damos cuenta de que es necesario que esto acontezca. De alguna forma nos damos cuenta, y creo que
hacia allá apunto, de que el hombre necesita tener algún movimiento, ya sea social, espiritual, político, para darse cuenta de que necesita a Dios. Y lo que vivimos el terremoto nos dábamos cuenta de que hasta el más incrédulo está diciendo Diosito mío, ¿cierto? Diosito lindo. Y es justamente porque es necesario que esto acontezca. Entonces, nuestras oraciones deberían estar canalizadas a cosas más efectivas, porque lo que la Biblia dice, si hay guerra y rumores de guerra, esto es necesario. Hay otro versículo de la Escritura que también lo tomo solamente en esta introducción, que dice en el capítulo 14 del libro de Juan, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y todavía seguimos escuchando en nuestras congregaciones que Él fue a preparar moradas para nosotros. Lo que pasa es que alguien inventó una canción que decía, ¿cierto? En el cielo una morada Cristo fue a preparar. Y la cantamos y todos decimos: sí, gozo eterno allá en el cielo. Pero resulta que teológicamente esa canción está mal hecha, porque Él no fue a preparar morada, sino fue a preparar lugar para nosotros. ¿Correcto? Yo creo que es importante, cuando nosotros hablamos de todos estos temas del fin, es importante que nosotros vayamos ya avanzando en muchas cosas. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban a punto de ver la partida de nuestro Señor Jesucristo, y los discípulos lo único que esperaban era la restauración, no de Israel, sino que todo se restaurara para Israel. Restaurarás el reino a Israel. No era el reino de Israel, sino que a ellos querían tener muchos súbditos, y ellos querían gobernar, y ellos querían ser, ¿cierto?, un reinado que mandara y gobernara todo. Pero el Señor les responde: no les toca a ustedes saber los tiempos o las acciones que el Padre puso en su sola potestad. Y Él reenfoca esta pregunta y les dice a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me di cuenta que cada vez que los discípulos trataban de poner en jaque al maestro, diciéndole: Señor, ¿cuándo? 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 Porque todo el mundo quiere saber cuándo. Hay algunos que han vaticinado y se han arriesgado a decir cuándo. Lamentablemente la historia los ha criticado, y hasta el día de hoy, ¿cierto?, siguen siendo hasta un hazmerreír, porque ellos se metieron en el cuándo. Lamentablemente no existe el cuándo, sino que Jesús dijo: ni yo, solamente está en la potestad de mi Padre. Hoy día nosotros tenemos que pensar en Israel, y hay que pensar. Tal vez podríamos, y yo perfectamente cuestiono que este Israel que nació en 1948 sea el Israel de Dios. Yo lo cuestiono, en realidad por un tema de los semitas, es un tema más largo, pero cuando uno analiza estos temas, si la venida del Señor viene ahora, Apocalipsis capítulo 22 dice: he aquí vengo pronto. Versículo 7: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto. Y yo lo puse ahí con rojo: yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Yo dije: pues, se habrán equivocado, porque uno dice pronto y otro dice en breve. Pero me di cuenta justamente en esta sumergida que uno tiene que entrar en la palabra, que no es lo mismo. Que cuando dice pronto está diciendo sí, Él lo va a hacer pronto. Pero cuando lo dice en breve, está hablando de otra cosa. Y es que en el griego, este breve es un término que se dice tajú o takou, que habla del cómo, no del tiempo, sino del cómo. Vale decir que va a ser breve, sin demora. No se refiere en el sentido del tiempo, sino de lo rapidez, de lo inmediato que va a ser esto. Y ahí es donde el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, dice: cuando Él vuelva en un momento, es decir, en breve, en este tacou, ya en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se demora? ¿Milésima, millonésima de segundo? No sé.
Traté de buscar cuánto se demoraba un párpado, pero no encontré nada. Al final de la trompeta dice, porque se tocará la trompeta. Se tocará la trompeta. Como que hace este énfasis. Y al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta. Y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y seremos transformados. De verdad que a nosotros nos cuesta pensar un poquito en esto, porque responder a esta pregunta, ¿estamos preparados para la segunda venida del Señor? Estos tres elementos que están aquí, con voz de mando, una voz de arcángel, una trompeta de Dios, que son elementos que me da la impresión de que esto va a ser tan rápido, con un efecto tal vez, como decimos, con un efecto dominó, pero tan rápido que descenderá del cielo. Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos el orden, decimos, hay algunos que van a resucitar, otros que van a ser transformados, pero todos iremos a este momento del arrebatamiento. Gloria al Señor por eso. En Efesios capítulo 2, versículo 2, hay una expresión que habla de que en el aire y están las potestades del aire. No sé si alguna vez usted lo ha leído, pero habla, y teológicamente el aire es un símbolo donde Satanás se mueve. Pero cuando Cristo venga, todos apareceremos y Él será, cierto, llevado y todos subiremos en el aire. Y es porque cuando Cristo venga, también ese espacio que hoy día está entregado, Él va a venir a gobernar también aquí. Y yo bendigo al Señor por eso, porque no hay nada en lo cual, cierto, nuestro Señor Jesucristo no vuelva a tomar todo lo suyo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo me preguntaba y decía, ¿qué tendría que suceder para que si existiera un evento de esta naturaleza? ¿Qué tendría que suceder para que nosotros viéramos que los muertos en Cristo resuciten primero? Y no olvidemos esta palabra breve, y en breve. Ciertamente vengo en breve. No olvidemos esta palabra, porque esto es clave justamente para entender. Romanos 11, mire, fíjense lo que dice Romanos 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Cómo cayeron ellos? ¿Cómo cayeron? Dice, en ninguna manera, pero por su transgresión, es decir, ellos le dieron la espalda al Mesías, ¿cierto? Pero esa transgresión trajo salvación a los gentiles. Gracias a esa transgresión, usted y yo hoy día tenemos salvación. Y si por esa transgresión es la riqueza hoy día del mundo, porque Cristo vino ahora a dar su vida por el mundo, porque de tal manera, ¿cierto?, amó Dios al mundo. Si esa transgresión trajo una riqueza tan grande a usted y a mí, para que hoy día nosotros podamos decir, en paz me acostaré y a mí sí mismo dormiré, porque tú me haces, ¿cierto?, vivir confiado, dormir confiado, y estamos confiados. Entonces, ¿cuánto más? Fíjese este detalle. ¿Cuánto más su plena restauración? Es decir, en otras palabras, si ellos le dan la espalda a Dios, y eso trae tanta bendición, dice el versículo 15, pero si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Entonces aquí hay una voz de alerta, y yo decía, esta es la clave. Y dentro de todas las corrientes, porque no quise ajustarme a ninguna corriente teológica acerca de este tema, que en realidad hay muchas, pero la pregunta es, si nosotros necesitamos saber en qué momento o cómo van a haber la resurrección de los muertos, esto va a ser justamente en breve, en un abrir y cerrar de ojos. El pueblo de Israel le da la cara a Dios, lo reconoce como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y automáticamente va a haber vida entre los muertos. Me atrevo a decir, por esta expresión bíblica, creo que este es el centro justamente. Creo que esto es el centro de lo que usted y yo hoy día estamos esperando.
Pero estaremos en este abrir y cerrar de ojos todos preparados para que cuando veamos este gran evento de que el pueblo de Israel le da la cara a Dios y le dice, ¿sabes qué? Te reconocemos como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. ¿Habrá tiempo para que el pueblo pueda decir después, Señor, ahora sí, perdona nuestros pecados? La verdad es que difícilmente, porque va a ser todo esto en breve, en un abrir y cerrar de ojos. No podemos dejar de hablar de las 10 vírgenes, aunque cuando hemos escuchado de que de una parábola no se puede hacer una teología, ¿no es cierto? Pero Mateo 25:5 dice algo para mí también muy clave. Primero, y tardándose el esposo. Creo que esto es clave justamente para que muchos de nosotros hoy día hayamos en algún minuto pensado y tomado la venida del Señor por tardanza. Es que Él se ha tardado. Pero la Escritura dice, pero Él no se tarda por tardarse. Es que Él no quiere que nadie se pierda. Pero bastará que el último de este gran listado que Dios tiene y en su omnisciencia Dios lo tenga, cierto, destinado y entre, cierto, a este nuevo plano de la vida espiritual, y bastará que sencillamente Dios diga hasta aquí y se terminó todo. Y tardándose el esposo. Ahora, ¿qué ocurre justamente aquí? Cabecearon todas y se durmieron. ¿Y tenían aceite? Sí. ¿Y no tenían aceite? También. Pero todas se durmieron. Y esto justamente también es clave, porque la mujer siempre ha sido un símil, ¿cierto?, de la iglesia. Es como, ¿cierto? Pero ¿se duermen o no se duermen? Se duermen. En Lucas 12 aparece esta enseñanza del siervo vigilante. Y dice versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ojo, ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de la boda. Pero que cuando llegue y llame, le abran enseguida. A Él no se lo deja esperar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, lo halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda venida, porque tal vez no vino a la primera, y aunque venga a la segunda, y aun cuando venga a la tercera, si los hallare así, felices son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cómo vendrá? En breve, en un abrir y cerrar de ojos. Mateo 26:41, Jesús hablando ese día en el Getsemaní, le dijo a sus mejores amigos, tal vez a los más buenos para dar, a los que podían estar ahí ayudando en ese gran momento de Jesús. Le dijo, velad y orad, espere que no entre en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hay un momento en la vida de todos los creyentes, yo creo que, y viene un momento tal vez más duro. Y en esta hora dura, porque la Biblia justamente nos hace pensar en la situación que estaba viviendo el maestro ese día. Y los discípulos no fueron capaces de estar con él. Y él volvió y ahí los vio. Volvió y ahí los vio. Creo que nosotros tenemos hoy día una gran responsabilidad. Tal vez los que vivimos por allá por los años 80, 90, nosotros salíamos de una vigilia y nos metíamos en dos. Vivíamos, ¿cierto?, en un círculo vicioso de la vigilia. Pero nos dimos cuenta de que la vigilancia no estaba solamente en el trasnoche, sino era una vigilancia diaria de 24 horas. Como fuimos también entendiendo por qué la Escritura decía orad sin cesar. Es que era una constancia, era una oración constante, no era solamente destinado a los par de minutos que nosotros nos podíamos arrodillar. Pero en este tiempo de vigilia, en este tiempo de estar con los sentidos ejercitados, hay un llamado para la iglesia, y es
que nadie se duerma. Y ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer. Por eso hoy día cuando nosotros hablamos a todos los pastores, que son los dirigentes de la iglesia, los ángeles, como decía mi pastor Germán en su tiempo, el ángel de la iglesia. Entonces somos nosotros los que tenemos esta gran responsabilidad de llevar que nadie se duerma. Que nosotros queremos ser bienaventurados en algún minuto. Pero en este andar de esta vigilancia, no se trata solamente de insomnio, sino del velar, de estar atento. Y como yo lo viví hasta hace muy poco, en mis noches de dolor, porque viví mucho dolor durante varias noches, me di cuenta de que cuando uno está feliz, cuando uno está alegre, cuando uno está con todo solucionado, cuando hay placer, cuando uno está en un estado, ¿cierto?, de reposo, no nace velar. Pero cuando hay dolor, y quienes hemos vivido el dolor en algún minuto sabemos que el dolor te hace caminar y te da vuelta para un lado y te da vuelta para el otro. El dolor de alguna forma también nos habla. Y yo creo que la iglesia en algún minuto va a tener que también saborear. Creo que cuando la iglesia apocalíptica, la última iglesia, la que todos conocemos, esa iglesia que es la Odisea, ¿cierto?, que es una pobre iglesia rica, que aun cuando ella decía que tenía de todo, al final no tenía nada. Era una pobre, desventurada, ciega. Y creo que esa iglesia apocalíptica, esta última iglesia es la que a nosotros debe hacernos sentido, porque sin duda, esta iglesia también representa tal vez una situación en donde muchos de nosotros tal vez en algún minuto también hemos caído. Nos hemos profesionalizado tal vez en el discurso, nos hemos profesionalizado tal vez en la capacitación, nos hemos profesionalizado y hemos hecho de esto algo para nosotros normal. Pero esta la iglesia de la Odisea tiene un grave elemento de que el que es dueño de la iglesia no está dentro, sino está afuera. Y él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él no está dentro. Y creo que una de las crisis más grandes de la iglesia o del sistema religioso va a ser que se va a profesionalizar tanto de que el maestro no va a estar. Me recuerdo aquella canción que decía: ayer hablé con él y lo noté un tanto triste. Porque hay muchos que hablan en su nombre, pero no lo dejan hablar a él. Hay otros que se reúnen en su nombre, pero no lo dejan entrar a él. Creo que este símbolo de la iglesia lo decía. Yo no estoy aquí para tal vez hacer una gran exposición de la iglesia de la Odisea, porque yo entiendo que todos sabemos quién es la iglesia de la Odisea. Pero también es una respuesta espiritual para darnos a entender de que cuando nosotros nos preguntamos, ¿estamos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Entonces nos vamos a tener que poner al andar de los acontecimientos que estamos viviendo y de cómo nosotros también estamos desarrollando la vida de la iglesia. ¿Cuándo? Le preguntaba a los discípulos: ¿cuándo, Señor? ¿Y cómo será esto? El Señor no está hablando a nosotros, le está hablando a ellos. ¿A qué le está diciendo? Yo quiero saber. Todo el mundo tenía sus interrogantes con el maestro, pero él siempre respondió con una pregunta. Siempre como que le dijo: no, miren para allá, miren para acá. Y hoy día hay muchas personas, y por eso los éxitos de librería hoy día, todo de apocalíptica, todo de escatología, de los últimos tiempos, qué sé yo, que le echan la culpa a Rusia, que le echan la culpa a Estados Unidos, que le echan la culpa a todo. Al final, todos tienen su propia percepción del tema apocalíptico. Pero según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera. Pero para no ser engañado, tú tienes que saber. Tú tienes que manejar el tema. Y ahí es ahí donde yo decía: Señor, creo que yo personalmente he perdido mucho tiempo. Cuando de repente nosotros decimos: ¿y para qué tema eres bueno? ¿En qué te has perfeccionado? ¿En qué área tú puedes decir: no, yo en esta área me manejo?
Conocemos pastores que ciertos de renombre que se han profesionalizado, por así decirlo, en esta área, en esta otra área. Pero yo pienso hoy día de que esta es una tremenda área en la que todos nosotros deberíamos manejar la información y también entender el orden de los tiempos. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga primero la apostasía y también se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Podemos responder entonces a esta gran interrogante: ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Me recuerdo cuando los evangelistas le preguntaban: ¿y si el Señor viniera hoy día? Levanten la mano los que se van. Nadie levantaba la mano. Otros escondían la mano. No teníamos seguridad de nuestra salvación. No teníamos seguridad de nuestra identidad en Cristo. No teníamos nada. Hoy día hemos avanzado. Hoy día podemos decir: la Iglesia Evangélica Universal no es una iglesia ignorante, como dicen los católicos. Católico dice: católico ignorante, futuro protestante. Por eso ellos están preocupados hoy día, porque hay muchos ignorantes que son futuros protestantes. Pero nosotros podemos responder: estamos preparados, estamos haciendo nuestro trabajo enfocado en esto. Y Ávila en los años 70, 80 trajo este gran mensaje: Cristo viene. Y se transformó en un boom acá. Teníamos acá, me recuerdo, en el quinto distrito, el Gigi de la Punta también. ¿Se acuerdan, no? Y al Cristo de la Gloria y muchas cosas como esas. Pero fue tan impactante y tan fuerte el movimiento de Gigi Ávila que en algún minuto todos nos dimos cuenta de que sí, aparecieron cerros, ¿cierto?, de televisores. Y después, por los años 2010 o 2000, él mismo estaba diciendo: sintoníceme en el canal 67. Es que justamente lo que trato de decir es que los tiempos son cíclicos. Y que cada tiempo, cada temporada nos va a ir abriendo más nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales para lograr entender de que el Señor lo va a hacer en breve. Y nadie va a estar pensando en que yo me voy a preparar cuando vea esto, yo me voy a preparar cuando vea esto otro. El Señor viene y Él viene en breve. Somos nosotros los responsables hoy día. Tenemos una grey, tenemos hermanos, podemos decir como decía esa expresión: y no se ha perdido nadie, sino el hijo de perdición, como dijo nuestro maestro. Pero todos los que me diste, tuyos eran, y yo los he guardado. Amén. Nos ponemos en pie, iglesia. Es difícil ser simple con este tema, es difícil hacerlo en 30 minutos. Son temas que tienen muchas variables, que tienen muchas ramificaciones, que no se puede hacer, pero en 30 minutos he pensado que en 30 minutos podemos nosotros tener nuestra propia respuesta frente a estos acontecimientos. Padre, en el nombre de Jesús, nuestra iglesia, Señor, está mirando hacia el cielo. Nuestra iglesia, Señor, quiere reenfocarse, Señor, en este gran momento, Señor, cuando tú vengas. Serán movimientos, Señor, que ni siquiera nos daremos cuenta. Tu palabra dice que todo ojo le verá. Y hoy día, Señor, hasta hace 10, 15 años, 20 años atrás decíamos: eso es imposible. Hoy día todo está conectado. Hoy día todo es online. Hoy día, Señor, sabemos lo que está pasando en este mismo minuto, Señor, al otro lado del mundo. Hoy día se ha cumplido, todo está cumplido. Sabemos, Señor, que vienes. Como iglesia podemos decir ciertamente: ven, Señor Jesús. Y está, Señor, la respuesta espiritual de cada uno de nosotros. Podríamos estar saltando aquí, podríamos estar levantando la voz, pero levantamos este gran argumento, Señor, más que nuestra voz, el gran argumento de tu palabra,
porque ella es lumbrera en nuestro camino. Es ella la que habla más audible, Señor, a nuestro corazón. Tu Espíritu y tu bendición sea con nosotros. Amén.